El sexto barco ya está en el mar, cargado con alimentos, medicamentos y productos de higiene básica para el pueblo cubano, y Washington lo sabe, Donald Trump lo sabe, y aún así ese barco navega con bandera mexicana. Esto no es un gesto simbólico. No es una declaración vacía de un gobierno que habla de soberanía en los discursos y se arrodilla en los hechos. Es la acción concreta de un gobierno que lleva meses sosteniendo una postura que ningún otro en América Latina se ha atrevido a mantener con esta claridad. México no obedece bloqueos impuestos por Washington. Atención México. Lo que van a escuchar en los próximos minutos transforma por completo la lectura de la relación entre México y Estados Unidos que los medios conservadores insisten en presentar, porque mientras Trump y sus aliados construyen la narrativa de que México está doblegado, de que la presidenta Claudia Sheinbaum cede ante la presión, de que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene más remedio que seguir las instrucciones de la Casa Blanca, México está despachando su sexto barco de ayuda humanitaria a Cuba en lo que va del año. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente importante, porque no es solo que México lo haga, es cómo lo hace. Es la decisión táctica que está detrás de cada cargamento, la precisión con la que el gobierno mexicano ha trazado una línea que protege a México de las sanciones norteamericanas sin abandonar a Cuba. Y cuando entiendan la magnitud de lo que esa línea implica, van a entender por qué esto no es una nota más de política exterior, sino una demostración de inteligencia diplomática que muy pocos canales están analizando con la profundidad que merece. Quédense conmigo. Las cifras son demoledoras, la postura de Sheinbaum es quirúrgica, y la respuesta que México le está dando a Trump con cada tonelada que embarca no requiere discursos ni micrófonos, los hechos hablan solos. Para entender lo que está pasando hoy, hay que regresar a febrero, a los primeros días del regreso de Trump al poder, al momento en que la administración republicana dejó claro desde la primera semana que Cuba volvía a estar en el centro de su agenda de presión regional. Trump llegó a la presidencia con una lista de pendientes. Cuba estaba en el primer renglón. Desde su primer periodo ya había endurecido el embargo, restringido los viajes, cortado las remesas hacia la isla. Esta vez llegó con más herramientas y menos paciencia. En cuestión de semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba para incluir no solo a empresas cubanas, sino a cualquier empresa o individuo extranjero que mantuviera relaciones comerciales con la isla en sectores estratégicos: energía, finanzas, seguridad y defensa. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cualquier gobierno, empresa o persona que haga negocios con Cuba en esos sectores puede ser sancionado por Washington. Puede perder acceso al sistema financiero norteamericano, puede ver sus activos congelados, puede quedar bloqueado del mercado más grande del hemisferio occidental. Para la mayoría de los países de América Latina, esa amenaza es suficiente para guardar silencio, para decir que lamentan la situación del pueblo cubano, que esperan mejoras, que apoyan el diálogo, pero que no pueden arriesgar su relación con Washington. México no tomó ese camino. El 11 de mayo, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida del sexto barco con ayuda humanitaria a Cuba desde que inició su gobierno. El cargamento incluye alimentos, medicinas y productos de higiene básica. No es el primero, no va a ser el último. Pero llega en un momento en que la presión de Washington sobre cualquier país que apoye a Cuba está en su nivel más alto en años. Y antes de seguir hay que entender algo que es absolutamente clave para analizar todo lo que viene después. Hay que entender la diferencia entre lo que México dejó de hacer y lo que México sigue haciendo, porque esa diferencia es donde está toda la inteligencia de la postura mexicana. Y es lo que más les va a costar reconocer a quienes insisten en que Sheinbaum se ha arrodillado ante Trump. Pongan atención a lo que les voy a explicar ahora, porque esto es exactamente lo que pocos están analizando con la precisión que merece. México en los últimos meses tomó la decisión de suspender el envío de petróleo a Cuba. Ese es el hecho que los medios conservadores y los críticos de la Cuarta Transformación presentan como evidencia de que el gobierno cedió, de que dobló la rodilla, de que abandonó a Cuba cuando la presión de Washington apretó. Esa lectura está incompleta. Y la parte que le falta lo cambia todo. Suspender el envío de petróleo no fue una rendición, fue una calibración, fue la diferencia entre un gobierno que actúa con inteligencia estratégica y un gobierno que actúa con gestos que terminan costándole caro a su propio pueblo.
El petróleo entra directamente en la categoría de energía, que es una de las 4 áreas cubiertas por las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro. Continuar enviando petróleo a Cuba en ese contexto hubiera expuesto a México a consecuencias económicas concretas con un socio comercial que representa más del 80% del comercio exterior mexicano. Sheinbaum no abandonó a Cuba. Sheinbaum eligió la forma de apoyar a Cuba que no le daba a Trump un pretexto para golpear a México. Y esa distinción es fundamental para entender todo lo que viene. Para entender lo que está viviendo Cuba, hay que dimensionar la crisis en la que está sumida la isla. Cuba lleva años con apagones que en algunos momentos han llegado a 16 y 20 horas diarias. El sistema eléctrico está deteriorado estructuralmente. La escasez de alimentos y medicamentos no es coyuntural, es sistémica. La emigración de cubanos ha alcanzado niveles históricos y el bloqueo norteamericano, que lleva más de 60 años vigente, se ha endurecido en cada periodo republicano hasta alcanzar una asfixia que ya no afecta solo al gobierno de la isla, sino a cada familia en cada barrio, a cada paciente que espera un medicamento que no llega, a cada madre que no encuentra lo básico en el mercado. En ese contexto, México ha enviado desde febrero de este año más de 3.100 toneladas de ayuda humanitaria. 3.100 toneladas, eso no es un gesto, eso es una operación logística sostenida, financiada y coordinada por un gobierno que decidió que la solidaridad no era negociable aunque Washington levantara la voz. Fíjense en esto, 3.100 toneladas en 6 barcos, en menos de 90 días. Si lo traducen a promedio, estamos hablando de más de 25 toneladas diarias de ayuda, alimentos para familias que no encuentran en sus tiendas lo básico, medicamentos para pacientes que dependen de tratamientos que el bloqueo ha hecho casi imposibles de conseguir, productos de higiene que en la Cuba de hoy son un artículo difícil de encontrar incluso en las ciudades. ¿Y qué está haciendo el resto de América Latina mientras México embarca su 6º barco? Esa es la pregunta que vale la pena hacer con honestidad. Porque los países que suelen hablar de solidaridad regional, los que se declaran defensores de los pueblos frente al imperialismo norteamericano, los que firman declaraciones en cumbres de la CELAC y la ALBA, en su mayoría han guardado un silencio discreto y calculado. No porque no quieran ayudar, sino porque la amenaza de las sanciones de Trump es suficientemente real para que prefieran no exponerse. México no. Pero aquí viene la parte que más le va a doler al relato que Washington está intentando construir sobre el gobierno de Sheinbaum. Y va a llegar en 2 bloques que necesitan escuchar completos para entender el cuadro entero. El primero tiene que ver con los números de lo que Trump esperaba lograr con esta presión acumulada. El segundo tiene que ver con lo que Sheinbaum le ha respondido a Washington, no con declaraciones encendidas, sino con acciones documentadas. Empecemos por el primero. La administración Trump ha construido en los últimos meses una narrativa muy precisa. México está cediendo, los aranceles presionan, las amenazas sobre los cárteles presionan, las declaraciones del Pentágono presionan, las acusaciones de la DEA contra funcionarios mexicanos presionan. En ese escenario de presión acumulada, el mensaje implícito de Washington es que México se irá alineando progresivamente con las posiciones norteamericanas en materia de política exterior. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Trump espera que México abandone sus posiciones históricas y adopte la agenda hemisférica de Washington. Lo que Trump no calculó es que Sheinbaum tiene una forma de responder a esa presión que no requiere confrontación directa, pero tampoco implica rendición. Requiere precisión, y la postura sobre Cuba es el ejemplo más claro de esa precisión ejecutada en tiempo real. México no envía petróleo porque el petróleo está en la lista dura de las sanciones, pero México sí envía alimentos, medicinas y productos básicos porque esos bienes no están en el núcleo de las restricciones. México ajusta el mecanismo pero mantiene el principio. Y ese principio es el que hace que el 6º barco zarpe, aunque Trump haya ampliado las sanciones en las semanas anteriores. Y los que siguen este canal saben perfectamente de qué estamos hablando cuando decimos que México tiene una posición histórica en materia de política exterior que trasciende a cualquier gobierno en particular. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a los bloqueos económicos como instrumento de presión política. Estos no son principios exclusivos de la Cuarta Transformación.
Son principios de la doctrina Estrada, son principios que México ha defendido en foros internacionales durante décadas, y son principios que Sheinbaum está sosteniendo con una coherencia práctica que este gobierno hace real con cada tonelada que embarca. Pero antes de seguir, hay que entender la magnitud real de lo que Trump amplió, porque muchos medios lo reportaron como un endurecimiento técnico de las sanciones existentes, como un ajuste de nomenclatura legal. No lo es. La ampliación del Departamento del Tesoro que entró en vigor en las últimas semanas incluye restricciones a empresas y personas de terceros países que hagan negocios con Cuba en sectores de energía, finanzas, seguridad y defensa. Esto significa que una empresa española, canadiense o mexicana que participe en proyectos de generación eléctrica en Cuba, que financie operaciones en la isla o que provea equipamiento en esas áreas puede ser incluida en la lista de entidades sancionadas por Washington. ¿Qué implica estar en esa lista? Implica quedarse sin acceso al sistema de pagos internacionales en dólares. Implica que ningún banco con operaciones en Estados Unidos puede hacer transacciones contigo. Implica en la práctica quedar excluido del circuito financiero más grande del mundo. Eso es lo que Trump puso sobre la mesa. Eso es lo que muchos gobiernos en la región decidieron que era suficiente para cerrar la puerta a cualquier forma de apoyo a Cuba. Y aún así, el sexto barco mexicano partió el 11 de mayo. Hay que entender por qué esto importa más allá de Cuba. Porque lo que está en juego en este episodio no es solo la ayuda humanitaria a la isla. Lo que está en juego es si México reconoce o no el derecho de Estados Unidos a dictarle su política exterior. Esa es la pregunta de fondo. Y la respuesta que Sheinbaum está dando cada vez que embarca un cargamento es una sola palabra: no. Pongan atención a este dato porque es el que mejor ilustra la coherencia de la postura mexicana. Desde febrero hasta el 11 de mayo, México ha enviado a Cuba 6 barcos de ayuda humanitaria en un periodo de aproximadamente 90 días. Eso significa que en promedio, el gobierno de Sheinbaum ha enviado un barco cada 15 días. Cada 15 días, en medio de la presión arancelaria de Trump, de las amenazas del Pentágono sobre los cárteles, de las declaraciones de la DEA sobre funcionarios mexicanos, México volvió a embarcar ayuda para Cuba. Eso no es improvisación. Eso es política de Estado con coherencia ejecutada. Y aquí es donde los que critican esta postura desde la derecha mexicana tienen un problema serio de argumentación. Porque el argumento habitual es que Sheinbaum está poniendo en riesgo la relación con Washington por gestos ideológicos que no le cuestan nada al gobierno cubano y que sí le pueden costar caro a México. Ese argumento ignora dos realidades que no se pueden pasar por alto. La primera, México ha sido suficientemente cuidadoso para no cruzar las líneas que realmente activarían las sanciones norteamericanas contra instituciones mexicanas. No hay ningún banco mexicano en la lista de entidades sancionadas por sus operaciones en Cuba. No hay ninguna empresa energética mexicana expuesta por este tema. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha navegado estas aguas con una precisión que desmiente la narrativa de que el gobierno actúa sin cálculo. La segunda, el costo de abandonar la postura histórica de México frente a Cuba no sería cero. Sería una señal a toda la región de que México, bajo presión norteamericana, negocia sus principios, y esa señal tiene un costo en capital diplomático que es muy difícil de recuperar una vez que se paga. Pero hay una tercera capa en esta historia que pocos están analizando con la atención que merece, y es la que transforma la lectura de todo lo que está pasando entre México y Washington. En el mismo periodo en que México ha enviado 6 barcos de ayuda a Cuba, la administración Trump ha intentado construir la narrativa de que México está fallido, de que los cárteles gobiernan el territorio nacional, de que el gobierno de Sheinbaum no controla lo que pasa en su propio país. Es una narrativa que el Pentágono alimenta, que la DEA alimenta semana a semana, que Trump repite en cada conferencia cuando necesita justificar la siguiente amenaza de intervención. Y México, en lugar de responder a esa narrativa con declaraciones encendidas, responde con hechos, con los operativos coordinados que el Ejército y la Marina Mexicana han ejecutado contra estructuras del crimen organizado, con las casi 100 extradiciones de narcotraficantes acumuladas en menos de un año, reconocidas incluso por Terry Cole, director de la DEA, ante el Congreso norteamericano, quien calificó la colaboración de México como la más intensa que ha habido entre ambos países.
Y con el sexto barco a Cuba, que no tiene nada que ver con los cárteles, pero lo tiene todo que ver con el mensaje de fondo. México coopera cuando quiere cooperar, en los términos que México decide, y no obedece órdenes sobre a quién puede y a quién no puede ayudar. Sumen todo eso, y la imagen que emerge no es la de un México doblegado, es la de un México que ha aprendido a moverse en el espacio entre la cooperación táctica y la independencia estratégica con una habilidad que muchos en Washington claramente no esperaban. Y sin embargo la presión no va a ceder. Trump no va a dejar de usar a Cuba como termómetro de la lealtad mexicana. Cada barco que México envíe va a ser leído en Washington como un desafío. Y en algún momento, la administración Trump va a tener que decidir si escala esa presión sobre México por este tema, o si acepta que hay límites a lo que puede exigirle a un socio comercial del que importa productos por valor de más de $400,000 millones al año. $400,000 millones. Ese es el volumen del comercio bilateral entre México y Estados Unidos, y esa cifra es la que al final establece los límites reales de lo que Trump puede hacer, porque sancionar a México por sus barcos a Cuba no es sancionar a Cuba, es sancionar al tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, es golpear a los consumidores norteamericanos que compran productos mexicanos, es afectar a las empresas norteamericanas que tienen cadenas de producción integradas con México. Trump lo sabe. Sus asesores económicos lo saben, y Sheinbaum lo sabe también. Por eso la postura mexicana funciona, no porque sea valiente en abstracto, sino porque está construida sobre una realidad económica que le da a México un margen de maniobra que la Casa Blanca no puede ignorar sin pagarlo políticamente en casa. Y mientras Washington procesa eso, el sexto barco mexicano ya está navegando en el Caribe, pero el panorama se vuelve aún más claro cuando uno mira la posición de México en el contexto regional más amplio. Porque no es solo Cuba. Es el patrón completo de la política exterior de Sheinbaum lo que está articulando algo que todavía no tiene suficiente cobertura analítica en el nicho político mexicano. Sheinbaum ha mantenido canales diplomáticos con Venezuela sin alinearse ciegamente con ninguna de las partes. Ha rechazado que fuerzas militares norteamericanas operen en territorio mexicano contra los cárteles a pesar de la presión explícita del Pentágono. Ha continuado otorgando asilo a figuras políticas perseguidas en sus países de origen y ha enviado 6 barcos de ayuda a Cuba. Ninguna de estas acciones aislada parece extraordinaria. Juntas, forman el perfil de una política exterior que le está diciendo a Washington, de manera sistemática y sin aspavientos, que México no es un satélite. Hay algo más en esta historia que vale la pena desmenuzar con detenimiento, porque tiene implicaciones que van mucho más allá de la relación bilateral México-Cuba o México-Estados Unidos. Tiene que ver con el liderazgo regional y con quién está ocupando ese espacio en América Latina en este momento concreto. En las últimas décadas, el liderazgo progresista de la región ha oscilado entre Brasil, Venezuela y Argentina según el ciclo político de cada uno. Hoy, con Lula en Brasil más concentrado en su agenda interna, con Venezuela sumida en una crisis política que limita severamente su proyección internacional, y con Argentina bajo el gobierno de Milei adoptando posiciones de alineación total con Washington, hay un vacío de liderazgo soberanista en la región que nadie está llenando con contundencia. México, con la 12ª economía del mundo, y con la postura que Sheinbaum está ejecutando con precisión, está ocupando ese espacio, no con declaraciones grandiosas, con barcos, y eso tiene consecuencias concretas para la influencia regional de México que todavía no están del todo calculadas. Los países de Centroamérica y el Caribe observan lo que México hace, los movimientos políticos progresistas de la región observan lo que México hace. La forma en que Sheinbaum está manejando la presión norteamericana se está convirtiendo, calladamente, en un modelo de referencia para los que creen que la soberanía y la integración económica con Washington no son mutuamente excluyentes. Mientras Trump exige que sus aliados regionales se alineen contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, México está marcando una línea diferente. Y lo está haciendo sin perder el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sin perder el flujo de inversión extranjera directa, sin perder el acceso al mercado norteamericano.
Esa combinación es lo que hace que la postura mexicana sea tan incómoda para Washington y tan relevante para el resto de la región, porque demuestra que se puede, que la presión norteamericana tiene límites, que la soberanía no es un lujo que solo los países que no dependen del comercio con Estados Unidos pueden permitirse, que se puede ser el tercer socio comercial más importante de Washington y al mismo tiempo mandar el sexto barco a Cuba. Y aquí llegamos al momento que recontextualiza todo lo que escucharon en los últimos minutos. La pregunta que hay que hacerse no es si México va a seguir enviando ayuda a Cuba. La respuesta a eso ya la dio Sheinbaum en la mañanera del 11 de mayo, con la misma serenidad con la que ha respondido cada presión de Trump. Sí, México va a seguir. Mientras el pueblo cubano lo necesite y mientras México tenga la capacidad de ayudar, México va a ayudar. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué tiene que decir Trump ahora? Porque la narrativa de Washington funcionaba mientras podía presentar a México como un gobierno que cede, que negocia los principios, que ajusta sus posiciones en función de la presión norteamericana del momento. Esa narrativa le servía a Trump para dos cosas simultáneas, justificar la presión y presentarla como efectiva ante su base política, pero el sexto barco la rompe. No la rompe con un discurso, la rompe con 3.100 toneladas de evidencia concreta, y esto es lo que los medios conservadores mexicanos no están contando con la honestidad que el tema merece. No están contando que México ha logrado algo que parecía estructuralmente imposible: sostener una política exterior soberana, mantener la ayuda a Cuba, rechazar las presiones de intervención del Pentágono, y al mismo tiempo seguir siendo el tercer socio comercial de Estados Unidos sin que ninguna de esas posiciones haya colapsado el Tratado de Libre Comercio, haya generado aranceles punitivos específicos contra México por su relación con Cuba, ni haya convertido a ninguna institución mexicana en objetivo de sanciones por sus operaciones en la isla. Eso no es casualidad, es gestión. Fíjense en este detalle final porque es el que lo dice todo. En el mismo periodo en que México enviaba sus 6 barcos de ayuda a Cuba, el volumen del comercio bilateral México-Estados Unidos no cayó, los productos mexicanos siguieron cruzando la frontera norte, las automotrices integradas con México siguieron operando, las exportaciones agroalimentarias siguieron fluyendo hacia el mercado norteamericano. 400.000 millones de dólares en intercambio comercial que demuestran que la soberanía no le costó a México lo que Trump quería que le costara. Eso es el dato. Ese es el número que recontextualiza todo. Eso es lo que el viewer puede llevar a cualquier conversación y citar con precisión. México sostuvo su postura sobre Cuba durante 90 días, envió 6 barcos, acumuló más de 3.100 toneladas de ayuda y el Tratado de Libre Comercio sigue intacto. Eso es lo que Sheinbaum le respondió a Trump, sin conferencia de prensa bilateral, sin ceder un principio, sin arrodillarse, solo con los hechos. Al inicio de este análisis les dije que el sexto barco ya estaba en el mar, que Washington lo sabía, que Trump lo sabía, y que aún así ese barco navega con bandera mexicana. Ahora tienen el contexto completo para entender por qué eso importa, no como gesto simbólico, como política de Estado ejecutada con precisión en el momento más complicado de la relación bilateral en décadas. 3.100 toneladas, 6 barcos, 90 días, 400.000 millones de dólares en comercio bilateral intacto. Esos son los números que cuentan la historia real de lo que está pasando entre México y Washington. Y esa historia no la están contando los medios que prefieren hablar de presiones, de cedidas y de un México que supuestamente ya perdió toda capacidad de maniobra frente a la Casa Blanca. Los que seguimos este canal con honestidad analítica sabemos que la situación es más compleja que los titulares de 8 palabras. Sabemos que México ha hecho concesiones tácticas, como el tema del petróleo a Cuba, que son parte de una estrategia integral, no señales de derrota. Sabemos que la presión de Trump no ha terminado y que probablemente se va a recrudecer en los próximos meses, pero también sabemos algo que los que profetizan la capitulación de México no pueden explicar, que el sexto barco partió. Y eso al final es la respuesta más elocuente a todos los que apostaron porque Sheinbaum no aguantaría la presión, a todos los que dijeron que México iba a alinearse con Washington sobre Cuba para comprar paz diplomática de corto plazo.
A todos los que confundieron la inteligencia estratégica con la debilidad y el silencio mediático con la rendición. ¿Cuántos barcos más va a enviar México antes de que termine el año? ¿Creen que Trump va a escalar la presión por este tema o que va a aceptar que hay líneas que México no va a cruzar? Dejen su análisis en comentarios, los leo todos. Mientras Trump endurece el bloqueo y exige alineación en el hemisferio, México embarca el sexto barco y sigue su rumbo. Eso es la dignidad nacional en acción, no en discursos, en toneladas,